El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, hoy es un día en el cual tu nombre debe ser exaltado en todas las naciones. Hoy es un día en el cual mi alma te reconoce con un gozo indescriptible. Hoy es el día, Señor, donde muchos esperan un milagro y les parece imposible en sus vidas, pero yo te ruego, Señor, que por tu Santo Espíritu el milagro sea posible, Señor, porque no hay nada para ti imposible. Oro para que esas personas puedan tener la fe que haga confiar en la persona de tu Hijo, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9 nos dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hoy vamos a hablar acerca de las preguntas de los niños. Los niños desean saberlo todo, y respecto al sexo, mucho más. Si se maneja demasiado recelo en la información que se le suministra al niño, se despertarán falsos conceptos que con el tiempo da lugar a deformación en el concepto de su género. A los niños, cuando preguntan por qué ellos son diferentes a las hermanas, se les debe responder: es verdad, los niños y niñas están hechos de manera diferente. Dios planeó que los niños tengan pene y las niñas vagina, y deben sentirse orgullosos de que Dios te haya hecho así. Cuando un niño pregunta de dónde vienen los bebés, no les diga que del mercado, que los trae la cigüeña o los regala el hospital. Explíqueles que el bebé se desarrolla en un lugar muy especial dentro de la mamá. Si está en condiciones de comprender, le dice que es el útero. Y si no, a medida que vaya adquiriendo desarrollo, se le identificará y dará información adicional. Nunca le diga que está en el estómago, porque puede asociarlo con comida. El niño puede hacer preguntas acerca del aborto, la adopción, el adulterio, la inseminación artificial, el exhibicionismo, la masturbación, la menopausia, etc. Y no hay razón para no contestar esas preguntas. Pero debe recordar que el niño no necesita un curso de obstetricia, sino que necesita respuestas claras y sin ansiedad. El Señor nos dice en la Escritura: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo.
Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Siempre que nos atenemos a la esperanza de poder obtener peticiones del corazón, nos llenamos de gran ansiedad mientras se hagan realidad. Pero cuando la respuesta no se ve llegar, y más si se trata de algo sobrenatural, como puede ser el caso de una sanidad, pensamos que el milagro parece imposible que suceda. Hoy quiero compartir la posibilidad de lo que estás esperando para tu vida, porque la enseñanza tiene por nombre un milagro posible. La Escritura nos relata acerca de un hombre que llevaba 38 años esperando la posibilidad de ser sanado. La Escritura nos muestra la necesidad de un hombre que tenía fe para poder obtener un milagro que recuperara todas las movilidades de su cuerpo. La Escritura nos muestra que es posible un milagro solo cuando reconocemos algunas cosas importantes que este hombre reconoció. Número 1, cuando reconocemos nuestra necesidad. El versículo 2 y 3 nos dice la palabra: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amigo mío, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad de calmar toda tormenta, toda dificultad, cuando reconocemos que hay necesidades en nuestra vida, el milagro que estás esperando es posible. Pero hay que reconocer nuestra necesidad, y la Biblia nos muestra que la necesidad que había en esta población era la necesidad de la fuente de provisión. Dice la Biblia que había un estanque que en hebreo se llamaba Betesda, y estamos hablando de una fuente de agua a la cual acudía una multitud de enfermos, y estoy hablando de diferentes enfermedades, como puede ser la que usted tenga en el día de hoy. Hay enfermedad del alma que Dios quiere solucionar, o enfermedades físicas como el cáncer, como el problema de glaucoma en los ojos, como el problema de otitis, problema de columna, problemas de ovarios, de útero, problema de gastritis, problemas aún en la garganta, problemas en los pies como la circulación, y problemas que tiene siempre la humanidad por causa del pecado de nuestros primeros padres, que nos entraron en enfermedad y también en la muerte. Pero habían también ciegos, es decir, problemas que había que solucionar, casos específicos de milagros, como los cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y el Señor nos dice hoy que un milagro es posible cuando reconocemos nuestra necesidad. Y la primera necesidad es de la fuente de provisión. Cristo es la fuente de toda provisión para nuestra vida. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede dar vista a los ciegos, porque para eso vino el Señor. Él puede levantar a los cojos y a los paralíticos. Pero también el Señor quiere que reconozcamos nuestra necesidad de la problemática, porque una cosa es reconocer de dónde viene la fuente de provisión, pero una cosa es reconocer la fuente de provisión y otra reconocer nuestra necesidad, es decir, la necesidad de nuestra problemática. Hay enfermedades del alma que hay que reconocerlas, como la raíz de amargura, como el resentimiento, como el rencor, como los celos. Necesidades como la murmuración, que solamente con ir a la fuente de provisión que es Cristo pueden ser solucionadas. Pero en este caso habían enfermedades concretas, habían situaciones de infancia y situaciones también de una vida temprana que Dios quería solucionar. Amigo mío,
detectar nuestro problema y reconocer la necesidad de que sea resuelta. Es el primer paso que tenemos que dar, el mejor comienzo de la cristalización de un gran anhelo, porque ¿quién no quiere ser sanado de cualquier enfermedad? ¿Quién no quiere recobrar la vista cuando se es ciego? ¿Quién no quiere levantarse cuando se es paralítico? ¿Quién no quiere caminar acorde cuando es cojo? Esta aseveración fue expresada en una multitud de necesitados con diferentes aspiraciones, como lo fueron los enfermos, como lo fueron los ciegos, como lo fueron los cojos y como lo fueron los paralíticos. Hay parálisis espiritual muchas veces en la vida de las personas que no tienen a Cristo y también en la vida de aquellos que, conociéndolo, pueden estar caminando con cojeras en sus vidas, pero es posible que llegue el milagro si reconoces tu necesidad, es decir, la fuente de provisión, y también si reconoces la problemática por la cual estás pasando. Un milagro es posible cuando esperamos en Dios que nos mueva. El versículo 3 y 4 nos dice la Sagrada Escritura: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando esperamos en Dios que nos mueva la atención hacia su gracia, es decir, que nos mueva la fe hacia su gracia. Estos enfermos, estos paralíticos, estos ciegos, estas personas que estaban esperando la respuesta del Señor, no quitaban su fe, no quitaban su mirada de donde Dios tenía la gracia. Dice la Biblia que ellos esperaban el movimiento del agua. Pero cuando esperamos en Dios que nos mueva, no solamente la fe hacia su gracia, como ellos apuntaban con su fe hacia el estanque, también hay que esperar en Dios que nos mueva la persona que viene con su gracia. Nos dice la palabra del Señor, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dios tiene personas que vienen con su gracia para mover nuestra fe y para que a través de la fe podamos ser liberados, podamos ser sanados, podamos ser recompensados, podamos ser aliviados, podamos ser tenidos en su infinita misericordia. Porque un ángel, dice la Biblia, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y ellos esperaban en que Dios le moviera su fe hacia la gracia que había en ese tanque, pero también esperaban que el Señor les moviera la persona que venía con su gracia. Esperar en Dios, amigo mío, difícil sabemos que es, porque nuestra mente racional dice no, no es posible, pero nuestro corazón debe estar confiado en lo que Él haga por nosotros, porque Él siempre ha sido fiel, Él siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Deja que te mueva el Señor. Espera en Dios que te mueva hacia la fe, donde está el trono de la gracia, y también para que Él tenga la persona específica que venga con la palabra, con la respuesta, con la sanidad en su nombre. Y la multitud supo esperar el tiempo de Dios para que resolviera sus necesidades, pero también confiaron en la persona que Él autorizaba para llevar a cabo su misión celestial, y este era el ángel. Este paralítico esperó muchos años. Nosotros podemos esperar mucho tiempo y solamente el tiempo de Dios llegará con la respuesta y con la persona específica para la necesidad de nuestras vidas. Un milagro es posible cuando nos disponemos de manera inmediata. Nos dice la parte B del versículo 4: el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando nos disponemos de manera inmediata para responder a las instrucciones del delegado de Dios, y el delegado de Dios, que puede ser el hombre que ha nacido de nuevo, que tiene que ser aquel que camina con Cristo, que tiene que ser aquel que te comparte la palabra,
que tiene que ser aquel que ora por tus necesidades, que tiene que ser aquel que te saca de las dificultades espirituales, que tiene que ser aquel que siempre hablará a lo profundo de tu corazón, sea porque estés en prueba o porque estés en pecado. Es un delegado de Dios que tiene el tiempo indicado en las manos de Dios, que tiene la señal adecuada como la tuvo este ángel y que tiene el mover preciso para tu vida. Cuando nos disponemos de manera inmediata para tomar la decisión acertada, porque la Biblia dice, el que primero descendía. Tenemos que disponernos de manera inmediata para tomar la decisión acertada en Cristo Jesús y tomar el yelmo de la salvación que solamente puede estar en la Sagrada Escritura. Amigo mío, la disposición de corazón es un buen termómetro para Dios, mediante el cual Él es movido a misericordia, y los necesitados de Betesda lo aplicaron correctamente para recibir su respuesta. Es menester que tengas tu corazón dispuesto para que Dios calibre tu vida espiritual, y lo hace solamente a través de una fe puesta, de una mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pon los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual enviará las personas precisas, el cual dará la orden para que el tiempo sea el indicado. Él dará la señal adecuada para que vengan los ángeles que son ministradores espíritus al servicio de Dios para guardar tu vida y para obrar en el mundo de las tinieblas y romper toda cadena de aflicción, toda cadena de brujería, de hechicería, de sortilegio, de adivinación, de encantamiento, de agorerismo, de cartomancia, de todo lo que tiene que ver con el rosacrucismo, la nueva era y todo lo que es el budismo y religiones encontradas como las sectas. El Señor hará que se mueva la persona precisa para llevarte la respuesta a las necesidades de tu corazón, pero tienes que disponerte de manera inmediata, como lo hacían aquellas personas que estaban buscando una sanidad para sus vidas. Un milagro es posible cuando comprendemos lo que nos quiere decir el Señor. Dice la palabra, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando comprendemos lo que nos quiere decir el Señor, Él preguntará, ¿cuál es nuestro anhelo? Amigo mío, ¿cuál es el anhelo que hay en tu corazón? ¿Cuál es la petición que el Señor quiere tomar hoy en sus manos? ¿Cuál es la necesidad de sanidad que tiene tu alma o que tiene tu cuerpo? Y cuando comprendas lo que te quiere decir el Señor, una de ellas es cómo es nuestra voluntad para recibir de Él. Cuando comprendemos la magnitud de la misericordia de Jesús y escuchamos su voz llena de seguridad para bendecirnos, solo nos basta obedecerle. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó, ¿cuál es la necesidad que hay en tu corazón? ¿Tú quieres que yo te bendiga? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor solamente te está preguntando, ¿quieres ser sano? Solamente cree, porque el Señor está a punto de dar la respuesta a las peticiones de tu corazón. Un milagro es posible finalmente cuando obedecemos el mandato del Señor. Dice la Biblia, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Cuando obedecemos el mandato del Señor de salir de la comodidad, este hombre le dijo, no tengo quien me meta cuando se agita el agua. Entonces el Señor mirará la disposición que hay en nuestro corazón para obedecer su palabra. Cuando obedecemos el mandato del Señor de recibir de manera inmediata su milagro, dice la Biblia, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Y cuando obedecemos el mandato del Señor de evitar la causa que le llevó a la necesidad de este milagro, dice la Sagrada Escritura en el versículo 14, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y dice la Biblia que el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien le había sanado.
Amigo mío, Dios quiere sanar tu vida, pero quiere que hagas algo especial en esta hora, reconociendo que hay enfermedades en tu vida que son fruto del pecado, pero también que reconozcas que el Señor que sana el pecado también puede levantarte de la parálisis espiritual en la cual vengas en los últimos días. En conclusión, Dios nos dice hoy, ¿habrá algo imposible para el Señor? Todo lo que hay en tu corazón y en tu cuerpo puede ser sanado por el Señor Jesucristo. Si estás esperando una respuesta de sanidad a tu vida, yo quiero que entregues primeramente tu vida al Señor y confíes en que Él lo hará. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados, porque muchos de ellos me han llevado a la enfermedad. Señor, quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Y quiero, Señor, que toda dificultad en el cuerpo, cualquiera sea sanada, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.